Hola, profe. Hola nuevamente. Llegamos, estamos activos. Bien, continuamos. Entonces, les estaba contando que el emperador era el predicador, que predicaba en su misma corte, que los soldados, sobre todo los soldados de alto rango, que son los que están en medio de la corte, los políticos, los senadores, escuchaban así allí. Y también invitaba al pueblo para que vinieran a escuchar al predicador, al César, en el papel de predicador. Por esto, también en la historia se menciona que Constantino se hizo obispo de la iglesia cristiana. Entonces, los sermones que él predicaba pregonaban o anunciaban que debían vivir en paz, de que debían reconciliarse, de perdonar, porque era la etapa que había vivido, una etapa de violencia, y ahora estaban en una etapa de paz. Entonces, pero cristianos, perseguidores y perseguidos se encontraban ahora en la misma audiencia, y entonces había esa contradicción, ese miedo. Entonces había que predicar un mensaje de armonía, y allí estaba entonces el emperador predicando este tipo de mensajes. Así que esto llevó a los integrantes hacia los viejos modos paganos. Gradualmente se volvieron más intransigentes. Es decir, el culto a los dioses paganos dejó de tolerarse. Y ahora entonces se renombraron esos nombres con los nombres de los dioses o de los apóstoles, de la misma Virgen. Entonces lo que se cambiaron fueron los nombres a las estatuas que se adoraban y se siguieron adorando. Por eso hoy todavía dentro del catolicismo entonces se tiene la práctica de la veneración a los santos, porque es una práctica que viene de ese sincretismo que hay entre el paganismo y el cristianismo. El emperador Constantino fue el primer papa de la Iglesia Católica. Yo ya les decía que se proclamó a sí mismo entonces como líder de la Iglesia, como obispo de Roma, como ser emperador. Entonces sería también el líder de la Iglesia, y es en ese momento donde la Iglesia cristiana recibe el nombre de la Iglesia Católica. Antes no hay ningún registro en la historia que dé evidencia de que la Iglesia romana llevaba el nombre de católica o de universal. Sencillamente era la Iglesia cristiana de Alejandría, la Iglesia cristiana de Roma, la Iglesia cristiana de Antioquía, la Iglesia cristiana de Éfeso, la Iglesia cristiana pero no había una unificación. Quien hace la universalización de la Iglesia cristiana es Constantino. Por lo tanto, a partir de ese momento histórico, existe con el nombre Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Entonces, en ese proceso, ante el anuncio del emperador, se reúne con los jerarcas del cristianismo para pactar los términos de su convenio. Eliminar la igualdad entre los obispos. Ya no habrá igualdad. Demandando la jerarquía del mando de un jefe de la iglesia, y esa sede quedaría entonces en Roma, que es todavía hasta hoy en día la sede de esta iglesia. De esa manera, el obispo de Roma se le dio todo el poder espiritual y militar para someter a los demás segmentos de la iglesia. ¿Para qué se le dio poder? Se le dio poder militar y espiritual. O sea, que el líder de Roma, como hoy le conocemos, el pontífice romano, es un líder militar, es un líder espiritual. ¿Y cómo sabemos que hoy es un líder militar todavía? Porque
hay un ejército que les sirve. Se llama la Guardia Romana. Entonces, ahí está, para defender. Tienen un servicio secreto como lo tiene Estados Unidos, en igual categoría, en igual poderío. O sea, es una fuerza militar muy de primera línea. Y como líder espiritual, pues es la faceta que más conocemos del pontífice romano. Pero a través de la historia, en este comienzo, como se dice aquí, ese poder militar que se le otorga era para someter, es decir, que el obispo de Roma lideró campañas, guerras, batallas, enfrentamientos contra los otros obispos que no querían rendirse al poder de Roma hasta someterlos, o a los pueblos que no querían someterse a Roma. Y a lo largo de la historia del periodo medieval es un hecho recurrente donde los obispos, los pontífices romanos desarrollaron este poder militar, al punto que la Iglesia romana pues toma todas las prerrogativas finalmente del llamado Imperio Romano. De esa manera, entonces, Constantino retiró su estatua de los templos paganos, esa que lo proclamaba Dios y pedía su veneración. Entonces, él se había hecho cristiano, ahora ya no podía ser consecuente que pidiera adoración, dado que los cristianos solo adoran a Dios, no a los hombres. Entonces, retiró la estatua de él, de allí. Era parte de los acuerdos. La reparación de los templos fue prohibida, de los paganos, ¿no? De los templos paganos. Y los fondos fueron desviados a favor del clero cristiano, es decir, para la construcción de los templos cristianos. Y de esa manera, entonces, ahora el mismo Imperio Romano estaba financiando la construcción de los templos cristianos. Se suprimieron las formas ofensivas de adoración, fueran cristianas o paganas. En la reinauguración de Constantinopla en el año 330 se efectuó una ceremonia mitad pagana, mitad cristiana. De todas maneras, tenía que mantener la paz entre los dos pueblos que estaba gobernando, entre los cristianos y entre los no cristianos. Una plaza del mercado se impuso la cruz de Cristo sobre el carro del dios Sol. Y de esa manera, entonces. Y Constantino fue el primero en construir, entonces, la primera basílica del cristianismo, la famosa Basílica de San Pedro, pero en la versión constantina. Que ustedes, pues, podrán ver un poco más de esto en el documental de la Basílica de San Pedro que tienen por revisar y hacer la entrega, para llegar finalmente a lo que hoy conocemos la Basílica de San Pedro. Pero primero existió en esta forma y quien la financió y quien la diseñó pues fue el emperador Constantino. El emperador Constantino entonces aprovecha su puesto de posición y su mamá, Helena, aprovecha también esto y destruyen el templo del dios Asclepio, que es el lugar donde se construye allí templos cristianos. Y también destruyen el templo de Afrodita, que estaba en Jerusalén, para colocar otro templo cristiano. Destruyen el templo de Acca en el Líbano para colocar otro cristiano, en Mamre, en Fenicia, y así en muchos otros lugares para colocar templos cristianos. Eran templos o lugares que habían sido paganos históricamente, pero que ahora, si los destruyeron totalmente para ratificar uno nuevo cristiano, o los hicieron la conversión. Por eso en el juego ese que hay de batallas, usted ve que se usan a los monjes para convertir tanto a las personas como a los objetos, los templos, las cosas, para ganarlas para el otro bando. Porque eso es parte de la práctica que se usó dentro del cristianismo para hacer la reconversión de estos otros elementos. Entonces, de esa manera, el emperador Constantino roba todos los tesoros y las estatuas de los templos paganos de Grecia para llevarlos y decorar su ciudad, su capital, su Roma. Entonces, los cristianos veían a Constantino de esa manera. El obispo Eusebio de Cesarea escribió: de entre todos los emperadores romanos, él
hablando de Constantino, solo honró a Dios, al Altísimo, con extraordinaria devoción. Él solo anunció con valentía la doctrina de Cristo. Él solo exaltó a su iglesia como nadie desde que existe memoria humana. Él solo puso fin a los errores del politeísmo y abolió toda clase de culto a los ídolos. Pero la versión de otro que no era cristiano es esta. Este monstruo Constantino, este verdugo hipócrita y frío, que degolló a su hijo, estranguló a su mujer, asesinó a su padre, a sus hermanos políticos y mantuvo en su corte una caterva de sacerdotes sanguinarios y cerriles, de los que uno solo se habría bastado para poner a media humanidad en contra de la otra y obligarlas a matarse mutuamente. Entonces, ven las visiones encontradas, cómo lo veían los cristianos, cómo lo veían los paganos. Entonces, finalmente llega la muerte de Constantino y sigue el emperador Teodosio y continúa el proceso de colocar al cristianismo, de posicionarlo como la religión oficial del imperio. Y entonces promulga el famoso Edicto de Tesalónica, en la cual se declara que el cristianismo sería a partir del año 380 la religión oficial. Ya no se aceptaría más las demás religiones, sino que serían oficiales. De esa manera también decide volver a partir el imperio en dos, porque tenía dos hijos y le hereda a cada uno de ellos una parte del imperio. El imperio de Oriente, Constantinopla, la capital, la ciudad de Bizancio que había reconvertido Constantino, que la había convertido en toda la capital del imperio, sigue siendo entonces la capital del imperio oriental y sería entregada a Arcadio. Y la parte occidental, Roma, sería entregada a Honorio. Y pues Honorio enfrentaría a los bárbaros con mayor que Oriente y finalmente pues Roma terminaría cayendo y Constantinopla no cayó. De esa manera pues el centro político administrativo que estaba en el César desaparecería y el único poder o el único que quedaba en Roma que podía aprovechar la oportunidad para consolidarse era el obispo de Roma y sin lugar a dudas lo hizo. Así que durante las invasiones bárbaras tenemos esto. Entonces los ostrogodos llegaron a las puertas de Roma. Iban a destruir Roma, la iban a incendiar, pero no se lleva a cabo porque el obispo de Roma sale y se encuentra con el rey de los hunos, Atila. Y no se sabe, no está escrito, no hay ningún registro qué ocurrió en ese encuentro. Pero lo cierto es que Atila dio media vuelta y no quemó, no destruyó Roma. Y a partir de ahí entonces Roma quedó empoderada. El líder de la iglesia romana quedó en el lugar de el emperador romano. ¿Preguntas? No, señor, gracias. Bueno, entonces eso que les he hablado es solo el comienzo de la Edad Media. Así comienza la Edad Media, porque la figura de la Edad Media es la iglesia. Y teníamos que saber cómo llegó a ser la figura. En la siguiente clase vamos a ver otros elementos que nos van a ayudar a entender esa parte de la historia. Les deseamos una feliz mañana, que el Señor les bendiga. Recuerden hacer los trabajos que tienen pendientes.